Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Y en esta ocasión, hoy es... No me fijé qué fecha es. Solo sé que son casi las 10 de la noche y ya casi pasamos a la cuarentena definitiva, la que se anunció a través de la transmisión del día de ayer. El presidente puso medidas un poco más estrictas, con aprobación previa de la Asamblea, por supuesto, pero como este podcast no es político, es un tema del que no quiero hablar. En realidad quería hacer un breve comentario, quizás no me tome más de 5 minutos, eso espero, al final siempre termino con un gran palabrerío. Este es el mes de la poesía y sé lo que usted debe estar pensando, que no hay tiempo para esta clase de cosas, ya que es una emergencia, es lo que sea es más importante ahorita, aparentemente, y ya vendrán tiempos mejores donde se podrá hacer una celebración más apropiada. Pero no está de más recordarlo, es decir, no he visto yo, Edwin, no he visto en internet, pero no he visto si alguien más ha mencionado sobre esto. Yo me imagino que sí, yo me imagino que otras revistas o instituciones culturales, no es por nada, pero lo dudo. Pero alguien más, supongo yo, va a hacer la respectiva celebración, aunque sea un arte hecho por algún diseñador que se suba en alguna fanpage para ver, para que la gente recuerde que es un mes importante al menos para quienes nos gusta este rollo del arte, de la cultura y sobre todo, por supuesto, la poesía. El Salvador muy en particular se caracteriza por tener una gran cantidad de poetas. Se podría sacar un diccionario entero solo de poetas de la A a la Z, y no de balde fue la frase aquella atribuida, yo me imagino que es real, pero nunca le encontré en ningún libro que tuviera en mis manos de él, de Marcelino Menéndez y Pelayo, aquella en la que él decía que demasiados poetas para tan breve república. O Hugo Lindo, como fue que dijo, bueno, escribió en aquel ensayo de la exigüidad de la novela salvadoreña, haciendo alusión a que aquí hay pocos novelistas, pero que hay 1,5 millones de poetas, una cosa así. Por supuesto él estaba exagerando, pero desde el siglo XIX, 1840, 1850, digamos, que comienzan a aparecer y a despuntar los primeros poetas y que se reconocen como poetas salvadoreños, o sea, se reconocen a sí mismos como poetas salvadoreños. Desde entonces hasta el 2020, bien podríamos enumerar unos 1,000 poetas, me atrevería a decirlo. Habría que revisar los libros de Vladimir Amaya, el poeta, que es quien ha hecho de los trabajos más exhaustivos en relación con la arqueología de los escritores en El Salvador. Él tiene un libro que se llama, bueno, una colección de libros que se llama La Torre de Babel. A esto hay que sumarle el segundo índice antológico, que evidentemente es una alusión a la continuidad del proyecto iniciado por David Escobar Galindo, el doctor David Escobar Galindo, con el índice antológico de la poesía salvadoreña. Súmele a eso la guirnalda salvadoreña, del siglo XIX, por supuesto, de don Román Mayorga Rivas, el Parnaso salvadoreño de Salvador Erazo, que es de principios del siglo XX, Poetas del Salvador, si no recuerdo mal, de Tirso Canales, y así, hay también un libro de Rafael Lara Martínez, hay uno del doctor Rafael Lara Martínez, hay uno del escritor Manglio Argueta, y hay una gran cantidad de antologías. Híjole, aquí si me empiezo a hacer la lista, no le voy a hacer justicia, y muchas de ellas con una gran cantidad de poetas, algunos que quedaron jóvenes, otros que como que dejaron el oficio en el olvido, como si hubiera sido una cosa más de juventud, todos aquellos que iniciaron sus revistas y que murieron, todos aquellos que murieron me refiero a que murieron en el intento, que no continuaron sus proyectos, que se quedaron como a media, que fueron como sueños de juventud y luego tuvieron vidas buenas, normales, como cualquier persona que quiere tener una vida plena, casarse, tener hijos, qué sé yo, o tener una vida alejada de la literatura, alejada de las letras. Y así, ¿va? Y gente que tal vez murieron jóvenes por circunstancias adversas o por tragedias, lo que sea. El Salvador también tiene una larga lista de poetas asesinados. No solo es el caso de Roque Dalton, sino que en los 70 y en los 80 hay mucho poeta asesinado, mucho escritor mártir en El Salvador, escritores exiliados, hay una cantidad exagerada. Algún día alguien debería hacer una recopilación de todas esas infamias que han ocurrido en el país con los escritores. Un país muy peleado con la literatura y sin embargo es un país con muchos escritores. Es un fenómeno que merece su propio estudio, y así que no es gratuito que exista un mes de la poesía, porque hay mucha gente a quien sí le interesa que esto se celebre, aunque no sea esa mucha gente, no sea mayoría, por supuesto. Así que es un buen tiempo para acordarse de aquellos poetas que pueblan nuestro panteón tan humilde y sencillo, tal vez no un panteón como el panteón francés o el panteón de escritores ingleses, el panteón de escritores alemanes,
pero es un panteón de escritores que tuvieron inquietudes con nuestra campiña, con nuestra gente. Bueno, le puede parecer un lugar común decir que los ojos de los bueyes, ¿verdad? O el nido. Está bien, lo comprendo. La poesía bucólica aquí se nos obligó y se nos impuso en las escuelas al punto del hartazgo. Pero la poesía parece estar siempre en todos lados, ¿verdad? Parece siempre estar acompañándonos. Así que a pesar de la tragedia, me parece triste que no se haga ninguna clase de celebración. Me parece también un poco triste que que la institucionalidad no haya mencionado siquiera, ni siquiera de paso ni de salto, eh, este evento. Y que, bueno, yo supongo que en los próximos días, porque el mes apenas va comenzando, el resto de revistas literarias sigan en la pista a La Cebra, a Grafomaníacos, a Café Irlandés, está Culturel también, La Mosca Azul. Son espacios de literatura que son fantásticos. Yo, no sé, en este espacio que yo he denominado Ñanfistrofio, no soy experto en literatura, pero como es un tema que tanto me apasiona, al final veo que he terminado hablando mucho de esto. En teoría era solo un espacio personal, solo como por una especie de desahogo, por ganas de hacer episodios de esto, aunque no tuvieran mucha audiencia, pero ahora me quería acordar sobre esto. Y bueno, no debería de extenderme innecesariamente, sobre todo porque es triste hacerle perder su valioso tiempo a quien me está escuchando. Si llegó hasta aquí, le agradezco. Si me da el privilegio de acompañarme en el siguiente episodio, será un gusto. Y bueno, espero que todo esté bien para usted, sobre todo en estos últimos 15 días que se vienen, que son los más difíciles. Hay que quedarse en casa hasta donde se puede y si hay que salir, hay que salir. Y es complejo el asunto porque, pues sí, algunos sí tienen verdadera necesidad. Pero bueno, que todo nos salga bien. Y gracias por escucharme. Hasta luego.